La mujer solo estaba limpiando la basura cuando interrumpió a su marido mientras hablaba por teléfono. Como era de esperar, volvió a ser víctima de una brutal paliza. Yeon-jin estaba embarazada de más de 5 meses, pero su marido seguía exigiéndole que fuera a trabajar todos los días, para evitar que sus compañeros de trabajo se dieran cuenta. Llevaba un cinturón de soporte. La violencia doméstica prolongada había dejado su cuerpo cubierto de moretones por las palizas. Esta vez, su marido le había golpeado la cabeza hasta hacerla sangrar, pero ella no se atrevía a emitir ni un solo sonido. Yeon-jin volvió al salón para recoger la foto de boda que él había roto accidentalmente mientras la golpeaba. De repente, Mino, como transformado, sacó un regalo de su bolso y se lo tiró delante. Yeon-jin lo recogió y le preguntó qué era. Mino le espetó: no hagas preguntas, solo úsalo. Luego le preguntó qué le apetecía comer. Sabiendo que su marido estaba preocupado por el bebé, Yeon-jin susurró suavemente: fresas. Inmediatamente, sacó unas monedas de su bolsillo y se las entregó. Al llegar al supermercado, se dio cuenta de que el precio de las fresas era tan alto que el dinero no le alcanzaría. Yeon-jin decidió comprar un helado con sabor a fresa en su lugar. Luego fue a la farmacia a comprar tiritas para sus heridas. Justo cuando regresaba a casa, el vecino de abajo volvió a oír ese sonido tan familiar. Mino, al enterarse de que Yeon-jin se había puesto las tiritas en contra de su voluntad, volvió a golpearla salvajemente. Yeon-jin luchó por salir gateando por la puerta. Había instalado en secreto una cámara oculta en el salón, pero su marido la arrastró de vuelta a la habitación. El guardia de seguridad, al oír los gritos, acudió rápidamente y llamó a la puerta. Le preguntó a Yeon-jin por qué no había llamado a la policía, pero Yeon-jin le dijo al guardia que se marchara, diciendo: no pasa nada, sigo viva. Le pidió que no volviera y que no se entrometiera. El guardia de seguridad, algo enfadado, advirtió al hombre maltratador mientras se marchaba que las cosas llegarían a un punto crítico si esto continuaba. Pero el guardia no sabía que Mino estaba justo al lado de Yeon-jin. Esa noche, mientras su marido dormía, Yeon-jin se escondió en el baño comiendo helado. Recordando las palabras del guardia de seguridad, decidió que no podía quedarse sentada esperando a que ocurriera una catástrofe. Cogió el pañuelo que tenía delante y se acercó lentamente al espejo. Reflexionó sobre sus años de matrimonio con su marido: nada más que golpes. Nada más que golpes. Por no hablar de recibir un regalo así. Ahora, lo que otra mujer había descartado le estaba siendo concedido a ella. Contemplando su reflejo, Yeon-jin no pudo evitar sentir una profunda tristeza. Entonces se tocó la cabeza, que aún sangraba. La escena de la reciente agresión aún estaba viva en su mente. En ese momento, finalmente decidió no aguantar más. Inmediatamente agarró el teléfono que tenía a su lado. Yeon-jin envió todas las fotos de su cuerpo magullado y maltrecho a su colega Mina. Le preguntó a Mina si podían servir como prueba. En realidad, además de estas fotos, la violencia doméstica de la noche anterior también había sido captada por las cámaras de seguridad de la casa. Quizás se había arrastrado deliberadamente fuera de la puerta para asegurarse de que las cámaras grabaran la escena. Sin embargo, por alguna razón, no había enviado el vídeo a Mina. Al día siguiente, Mina suspiró repetidamente mientras miraba las fotos. Como alguien que también había pasado por un divorcio, se ofreció a presentar a Yeon-jin al abogado que la había ayudado. Pero, independientemente de si las fotos podían utilizarse como prueba, le preocupaba más si Yeon-jin podría aguantar hasta ese día. Después, Yeon-jin se obligó a ir a trabajar. Sin embargo, antes de que terminara su turno, su marido la llamó y le exigió que volviera a casa. Yeon-jin se quitó inmediatamente las ataduras mientras caminaba. En el momento en que apareció abajo con su nueva vestimenta, la voz impaciente de su marido se escuchó desde cerca. Yeon-jin activó la función de grabación de su teléfono una vez más. En medio de sus incesantes quejas, se subió al coche y dejó el teléfono a un lado con indiferencia. Solo entonces respiró aliviada y ofreció sus disculpas. Durante el trayecto, Yeon-jin no pudo reprimir un estornudo, lo que provocó que su marido la mirara con total disgusto. Al buscar pañuelos, accidentalmente volcó la guantera, mientras la ordenaba frenéticamente. La funda del teléfono de una mujer le llamó la atención. Mino se puso visiblemente tenso al verla, y casi provoca un accidente por su distracción. Inmediatamente volvió a descargar su ira sobre Yeon-jin. Solo cuando Yeon-jin levantó la vista se dio cuenta de que el navegador no los estaba dirigiendo de vuelta a la casa de sus padres, sino a un lugar desconocido. Le preguntó a su marido dónde estaban, pero él se limitó a señalar el maletero detrás de ellos. Yeon-jin no entendió lo que quería decir en ese momento. Solo sintió una sensación de aprensión. Después, el coche de Mino se dirigió hacia ese lugar desconocido. De alguna manera, Yeon-jin se encontró de vuelta en la casa de sus padres. Las cicatrices de su espalda parecían heridas recientes. Después de bañarse, se acostó junto a su madre. En ese momento, finalmente no pudo contenerse y comenzó a sollozar. Su madre oyó el sonido, pero no respondió. Cuando Yeon-jin se despertó al día siguiente, su madre se había ido. Mientras miraba fijamente el pañuelo de seda, sonó el timbre. Era su cuñada, que había regresado con su madre. En realidad,
Su madre padecía Alzheimer desde hacía mucho tiempo, y entre madre e hija parecía haber algún nudo emocional sin resolver, así que Yeon-jin se marchó de la casa de sus padres. Justo antes de irse, su cuñada comentó que se había olvidado de algo. Al ver el pañuelo de seda, de gran valor, Yerin supuso que Yeon-jin había encontrado un buen hombre y no sintió más que envidia. En ese mismo momento, Yeon-jin recibió una misteriosa llamada telefónica. La escena cambió a una mujer llamada Hurran que limpiaba su casa. Sin embargo, el hedor que emanaba del jardín la inquietaba profundamente. Sospechaba que se trataba del olor pútrido de un cadáver en descomposición. Hurran y su marido Haeo se habían mudado a esta gran casa hacía solo 3 meses. Sin embargo, una atmósfera inquietante impregnaba constantemente la vasta casa. Ese día, escuchó unos ruidos persistentes que provenían del segundo piso. Armándose de valor, se acercó. En el momento en que se abrió la puerta, los recuerdos volvieron a ella. Había ido al piso de su hermana, solo para encontrarse con un hedor penetrante al entrar. Lo que siguió fue una escena que quedó grabada en su memoria para siempre. A partir de ese día, Hurran desarrolló una depresión. Ese olor quedó grabado profundamente en su mente. Ese día, tomó su medicación para controlar su estado. Como de costumbre, inesperadamente, un olor acre flotó en el aire. Esto la hizo escupir inmediatamente las pastillas que había tragado. Al principio, pensó que el problema era el agua que había bebido. Una ráfaga de viento reveló entonces que el olor provenía del jardín. Al observar la escena, sospechó que algo podría estar enterrado bajo la superficie. Decidió desenterrarlo, pero en ese momento regresaron su marido y su hijo. Haeo había dado un paseo por los alrededores y le aseguró a su esposa que no había detectado ningún olor. Hurran le preguntó entonces a su hijo si había olido algo. Al oír su negación, abandonó su plan. Más tarde, Haeo le explicó a su esposa que el olor del jardín probablemente provenía del fertilizante natural. «Y fuiste tú quien me pidió que lo comprara», añadió. Hurran lo escuchó, pero no lo recordaba. Mientras tanto, su hijo se escabulló, aparentemente preocupado. Haeo se limitó a comentar que estaba entrando en la adolescencia. Después de la cena, la nueva vecina de enfrente llamó de repente, pero Haeo miró a su esposa y rechazó rotundamente la visita de la mujer. Parecía que no le gustaba que su esposa socializara con otras personas. Cuando se marchó, un comentario de la mujer llamó la atención de Hurran. Al oírlo, se dio cuenta de que su percepción anterior podría no haber sido una ilusión. En ese momento, Haeo terminó abruptamente la videollamada. Más tarde, Haeo le preguntó a su esposa si aún podía oler el olor, y si aún oía los ruidos que había mencionado 2 días antes. Hurran negó ambas cosas. Haeo sugirió entonces que su mayor sensibilidad se debía al aniversario de la muerte de su hermana. Yeon-jin, conmovida por las tiernas palabras de su marido, le escuchó, sin saberlo. La feliz familia en la que creía se acercaba cada vez más a una brutal verdad. Al día siguiente, Hurran estaba limpiando como de costumbre cuando descubrió inesperadamente una flor de plástico en el parterre. La guardó casualmente en su bolsillo. Sin embargo, una sustancia no identificada permaneció en la piedra, sin que nadie se diera cuenta. Cuando sopló una ráfaga de viento, ese olor acre la asaltó una vez más. Recordando que la vecina había mencionado un olor la noche anterior, finalmente decidió investigar. Sin embargo, lo que siguió la dejó paralizada por el terror. Antes de que Hurran pudiera recuperarse de la conmoción, sonó el timbre, cubrió apresuradamente el parterre con un jarrón. Pero cuando abrió la puerta, el visitante no era otro que Mino. De hecho, la misma noche en que Yeon-jin sufrió violencia doméstica, Mino había llamado a Haeo. Yeon-jin había escuchado toda la conversación. Sin embargo, Haeo nunca se presentó a la cita acordada, así que Mino aprovechó la oportunidad de acompañar a su esposa a la casa de sus padres para hacer una visita. Le entregó a Hurran su tarjeta de visita, alegando que le traía algo para su marido. Mientras tanto, Yeon-jin, que estaba en el coche, se fijó en el pañuelo de Hurran. Los diseños parecían idénticos. Yeon-jin sintió una sensación de aprensión. Inmediatamente, recordó la escena de antes en la carretera. Mientras tanto, Mino ya había irrumpido en la casa de Hurran. Al ver que Mino se había ido, Yeon-jin dudó antes de abrir la caja una vez más. No era una funda de teléfono, sino un teléfono móvil. Justo cuando estaba a punto de desbloquearlo, un perro apareció en la ventanilla del coche. Este giro inesperado de los acontecimientos la sorprendió tanto que dejó caer el teléfono en un hueco. Mientras tanto, Mino ya había empezado a imaginarse a sí mismo como el dueño del jardín. Pero justo entonces, percibió ese olor acre. Hurran se apresuró a explicar que era el olor del fertilizante natural. Sin embargo, Mino insistió en seguir el rastro del olor. Al ver esto, Hurran gritó inmediatamente alarmada. Afirmó que no podía aceptar tales cosas sin el permiso de su marido y le pidió a Mino que lo devolviera. Al oír esto, Mino se acercó lentamente a ella. Hurran sugirió que llamaría a su marido y le pidió que esperara allí. Sin embargo, mientras Hurran llamaba a su marido, Mino desapareció. Aterrorizada, Hurran salió corriendo inmediatamente. Temía que Mino descubriera el secreto del jardín. Sin embargo, cuando llegó al jardín trasero,
Mino no estaba por ninguna parte. Tampoco había ningún indicio de que hubieran tocado el tarro. Regresó a la habitación y vio una figura. Hurran se acercó inmediatamente a la figura. Sin embargo, Mino estaba tomándole fotos con su móvil. Le pidió a Hurran que le recordara a Hao que no se olvidara de volver a pescar en el embalse. Hurran seguía preocupada por el incidente del jardín. Hao regresó a casa del trabajo y finalmente se enteró de los acontecimientos del día. Al ver la escena ante ella, Hurran sintió que se le cortaba la respiración. Se retiró al interior para seguir tomando su medicación. Mientras tanto, Hao finalmente abrió el frasco. Ante sus ojos yacía un dedo humano. Después de excavar vigorosamente durante unos momentos, se acercó a Hurran con expresión grave. Esta visión casi le da un susto de muerte a Hurran. Sin embargo, él afirmó que era una broma y le indicó con un gesto que mirara el objeto que había sobre la mesa. Le explicó que el administrador de la propiedad había mencionado que los trabajadores habían enterrado basura allí durante la construcción. Con el tiempo, podría haber empezado a desprender olor. Sin embargo, al oír el tono natural de su marido, Hurran se negó a creer que eso fuera lo que había enterrado. Estaba completamente segura de haber visto un dedo humano. Además, reconoció ese olor claramente. Era el mismo aroma que había acompañado la muerte de su hermana. Cuando se dispuso a investigar por su cuenta, su marido la abrazó de repente. Hao insistió: no hay ningún dedo humano en nuestro patio trasero. Al oír esto, Hurran volvió a sumirse en un profundo remordimiento. Mientras tanto, Mino envió a Hao otro mensaje de texto amenazador. Cuando Yeonjin salió después de comprar los regalos de agradecimiento, se encontró con su marido gesticulando violentamente. Esa noche, Hao peinó el cabello de Hurran como de costumbre. Sin embargo, bajo esa fachada de ternura, introdujo a escondidas pastillas para dormir en la bebida de su esposa. Su intención era que ella durmiera profundamente mientras él se encargaba de todo. Sin embargo, inesperadamente, un trueno en plena noche despertó a Hurran sobresaltada. Afuera, la lluvia arreciaba y el sueño de Hurran se desvaneció por completo. Inmediatamente tiró a la basura el pañuelo de seda que Mino había tocado esa mañana. Al día siguiente, Yeonjin recibió la noticia de la muerte de Mino. Entonces se apresuró a ir al restaurante y comió con ganas. Fue la comida más deliciosa que Yeonjin había probado desde su matrimonio. Por fin podía ser ella misma sin restricciones ni miedos. Aquellos días de palizas habían llegado a su fin. Justo cuando Yeonjin estaba saboreando su comida, el hermano menor de su marido la llamó inesperadamente. Le soltó una serie de palabras incomprensibles antes de declarar que quería romper toda relación con su hermano mayor. Pero Yeonjin respondió que no era necesario molestarse, ya que la relación ya estaba rota. In-woo supuso que su hermano estaba rompiendo relaciones con él. En cambio, Yeonjin declaró: tu hermano está muerto. Antes de que In-woo pudiera procesar esto, Yeonjin terminó abruptamente la llamada. En un día tan espléndido, ella solo deseaba saborear su comida. Después de regresar a casa bien alimentada y contenta, Yeonjin se enteró de los acontecimientos que In-woo había mencionado. Resultó que In-woo había enviado todas las pertenencias desordenadas de su hermano. Entre las posesiones de Mino, Yeonjin también descubrió un libro de contabilidad sospechoso. Pronto, Hao fue investigado como sospechoso. En realidad, durante el interrogatorio anterior de Yeonjin, ella ya había mencionado la reunión prevista de Mino con Hao. Sin embargo, en ese momento, no estaba segura de si había mentido. Sus manos no paraban de moverse. Hurran no pudo evitar recordar las palabras de su marido de esa mañana. Mientras se preparaba para salir, descubrió que llovía intensamente. Hao afirmó que no había salido a pescar por la noche. Pero Hurran, que se había despertado en mitad de la noche, no lo había encontrado a su lado. Además, cuando se marchó esa mañana, se dio cuenta de que los zapatos de su marido estaban cubiertos de barro. Incluso el coche tenía hojas caídas encima y los neumáticos también parecían tener barro. Lo extraño de todo aquello hizo que Hurran se sintiera mareada y se desmayara al instante. Cuando despertó, encontró a la vecina del otro día en su casa. Resultó que la mujer y su hijo la habían llevado de vuelta. Hurran permaneció en silencio mientras escuchaba a la mujer charlar como si fueran viejas conocidas. Solo reaccionó cuando la vecina volvió a mencionar el asunto en el patio. Yeonjin recibió de improviso la noticia del casero de que aún le quedaban 2 meses de alquiler por pagar. Estaba desconcertada. ¿No había alquilado todo el piso? ¿Por qué aún debía pagar el alquiler? Solo entonces supo por el casero que su marido había retirado hacía tiempo el depósito y había cambiado a un contrato de alquiler mensual. Sin embargo, ella seguía sin saber nada de esto. No tenía ni idea de qué más le ocultaba su marido. Pronto llegó el día del funeral de Mino. Yeonjin reactivó el viejo teléfono móvil. Inesperadamente, recibió una llamada en el momento en que lo encendió. Sin saber cuál era la intención de la persona que llamaba, entró en pánico y colgó inmediatamente. Sin embargo, al instante siguiente, descubrió un vídeo indecente en la galería. Además, el teléfono contenía una foto familiar de la casa de Hurran. Solo entonces Yeonjin comprendió el significado de las palabras de su marido en el coche aquel día. Inmediatamente recuperó su propio teléfono para buscar información sobre Hao. Cuando vio que el hombre de las 2 fotografías era la misma persona, una idea audaz se arraigó en su mente. En el funeral,
In-woo acudió a presentar sus respetos. Yeon-jin parecía totalmente serena, comiendo tranquilamente una naranja. No fue hasta que In-woo mencionó que su hermano debía la asombrosa cantidad de 200 millones de wons que ella ya no pudo mantener la compostura. En ese momento, Yeon-jin se quedó completamente estupefacta. Al ver el sobre rojo con 300.000 wons que In-woo había tirado a un lado, finalmente estalló. Yeon-jin no pudo evitar acusar a la familia de In-woo. Aunque tu difunto hermano mayor fuera un huérfano que tu familia no tuvo más remedio que acoger, por lo que sentías poco afecto por él. Cuando te quedaste sin dinero, te casaste con un farmacéutico. Tu hermano pagó tu luna de miel en Hawái para salvarte las apariencias. Además, el restaurante para el 70º cumpleaños de tu padre lo reservamos nosotros. Incluso la cirugía y los gastos hospitalarios de tu madre los cubrimos íntegramente nosotros. Ofrecer ahora solo 300.000 wons es tratarnos como si fuéramos completos extraños. In-woo temía que sus padres se sintieran profundamente heridos si oían esto. Yeon-jin replicó que, si realmente les importaba, deberían haber venido ellos mismos. Durante todos esos años en los que él lo crió, ella lo descuidó, lo golpeó y lo pateó. En ese momento, derramó lágrimas por su difunto marido. Quizás, más que nada, se compadeció de sí misma. Su aturdida madre, al presenciar esto, le trajo a Yeon-jin una almohada. Comentó, al fin y al cabo, era tu marido. Seguro que sientes algo de compasión por él. Yeon-jin no lo negó. En cambio, dijo, a veces siento lástima por él, igual que por mí misma. Más tarde, Hurran y su marido vinieron a presentar sus respetos y se encontraron inesperadamente con Yeon-jin en el lavabo. En cuanto Yeon-jin vio a la mujer que tenía delante, la reconoció al instante como la esposa de Haeo. Saludó rápidamente a Hurran y le ofreció un pañuelo de papel. Esta serie de acciones dejó a Hurran algo desconcertada. Fue entonces cuando Hurran se fijó en el teléfono móvil de Yeon-jin. Al ver la funda del teléfono, la invadió una oleada de aprensión. Era la misma funda que había visto en el teléfono de su marido aquella noche. Al salir del baño, Yeon-jin buscó rápidamente a Haeo e insistió en hablar con él a solas. Antes de marcharse, lanzó una mirada despectiva a Hurran. Yeon-jin sacó el familiar teléfono y amenazó a Haeo. Declaró que, aunque aún no sabía la verdad, la descubriría por sí misma. Haeo, sin embargo, le instó a que pensara en el niño que llevaba en su vientre, y no cometiera el mismo error que Mino. Hurran fue testigo de toda la conversación. Mientras se disponía a marcharse, chocó inesperadamente con la madre senil de Yeon-jin. La mujer divagaba incoherentemente sobre tener un hijo en Seúl y expresó su deseo de que Hurran se convirtiera en su nuera. Hurran empujó accidentalmente a la madre de Yeon-jin al suelo, mientras se disponía a ayudar a la anciana a levantarse. Yeon-jin se acercó. Hurran seguía sin darse cuenta de la profunda animadversión que Yeon-jin sentía hacia ella. Se apresuró a disculparse con Yeon-jin. Yeon-jin le espetó, tu marido mató al mío. Haeo protegió inmediatamente a su esposa y se la llevó. En ese momento, Yeon-jin recibió una llamada de la policía. Se enteró de que su marido había sido procesado por amenazar e intimidar a alguien antes de su muerte. Ella creía que matarlo le traería paz. En ese instante, Yeon-jin perdió todo el control. Al momento siguiente, descubrió que su marido había contratado 5 pólizas de seguro de vida. Yeon-jin acudió rápidamente a la compañía de seguros para informarse. La suma total asegurada por las 5 pólizas ascendía a la asombrosa cifra de 500 millones de wons. Sin embargo, el representante de ventas le informó de que no se pagaría ninguna indemnización si la muerte de Mino se consideraba una muerte extrema. Sin embargo, Yeon-jin respondió con firmeza, Mino no se suicidó. Después, se dirigió sola a la azotea y mordió una manzana. Allí, recordó los acontecimientos de aquella noche. Mino yacía inmóvil a su lado. Con el corazón acelerado, ¿ya se había ido? Salió del asiento del copiloto y dio la vuelta hasta el lado del conductor, con los ojos muy abiertos por el terror. Arrancó el coche y se dirigió hacia el embalse. De repente, vio a una feliz familia de 3 personas abajo. Cuando la mujer se dio la vuelta, a Yeon-jin se le llenaron los ojos de lágrimas. Las palabras de su marido resonaron una vez más en su mente. ¿Por qué tienes que ser tú quien los castigue? A decir verdad, incluso cuando Mino estaba vivo, Yeon-jin se había fijado en su colección de objetos peculiares. Cuando le preguntó, Mino afirmó que eran retribuciones kármicas, cosas que había adquirido. Ella le preguntó si eran robadas. Mino insistió en que no lo eran, que simplemente los estaba castigando. Le dijo a Yeon-jin que, en su país, cruzar una sola línea podía llevar a una vida fácil. Pero entonces, ¿por qué su propia casa seguía en ese estado? Precisamente porque esos bastardos se aferraban desesperadamente a ese último paso, impidiéndonos cruzarlo. Así que juró castigarlos. Pero Yeon-jin no pudo evitar preguntar, ¿por qué tienes que ser tú quien los castigue? Fue entonces cuando Mino pronunció estas palabras, porque tengo el derecho. Y así, esa noche, ella envió el mensaje amenazante a Haeo. Ahora Yeon-jin también ha decidido castigar a esas personas una vez más. Si no hubiera sido por ellos, quizá ella también podría haber tenido una familia tan feliz. Después de enterarse de que su marido había matado a Mino, Hurran vivía en un temor constante. Una noche,
Revisó las imágenes de la cámara del salpicadero de su marido, pero él la pilló infraganti, sin otra opción. Mintió diciendo que se había dejado un pendiente en el coche. Jae-oh no sospechó nada y ayudó a su mujer a buscarlo. Sugirió que estaba demasiado oscuro para ver bien y que deberían volver a buscarlo al día siguiente. Hurran no tuvo más remedio que abandonar su plan. Entonces se acercó a la vecina para pedirle acceso a las imágenes de sus cámaras de seguridad. Ante las preguntas incisivas de la vecina, Hurran finalmente se echó atrás. Sin embargo, esa misma noche, la vecina vio las imágenes de Jae-oh saliendo de la casa. Se preguntó a dónde iba con tanta prisa bajo una lluvia tan intensa. Mientras tanto, Jae-oh se dio cuenta de que, después de todo, el pendiente de su esposa no se había perdido. Recordando el comportamiento sospechoso de su esposa la noche anterior, había cogido uno de los pendientes en secreto. Jae-oh advirtió además a su esposa que se mantuviera alejada de la nueva vecina, ya que circulaban rumores de que había asesinado a su propio marido. Hurran no pudo resistir la tentación de saber la verdad. Le preguntó a su marido si realmente había salido ese día. Inesperadamente, su marido la interrumpió bruscamente. Jae-oh sacó entonces del coche el pendiente que había preparado de antemano. Al verlo, Hurran miró inmediatamente a su marido con terror. Admitió que no había perdido el pendiente en absoluto. Jae-oh le dijo a su esposa que claramente lo había perdido y que él lo había encontrado para ella. Pero Hurran insistió en que no lo había perdido. Ese día, cuando se despertó, su marido no estaba a su lado y había rastros por todas partes de que había salido. Así que le suplicó a su marido que le dijera la verdad y que, como esposa, ella le ayudaría. En lugar de confesar, Jae-oh se enfureció. Para librarse de las sospechas, incluso invocó a su hijo suicida. No solo eso, sino que culpó de todos los problemas de su hijo a la depresión de Hurran. Esa noche, mientras Hurran preparaba su medicación, las palabras de su marido volvieron a su mente. También le recordaron aquel incidente de hacía mucho tiempo. De hecho, el mismo día en que murió su hermana, Hurran había visto a un hombre extraño, y mientras su hermana era trasladada al hospital, Hurran volvió a ver a ese hombre. Desde ese momento, su rostro quedó grabado en la mente de Hurran. Inesperadamente, años más tarde, se convirtió en el profesor de su hijo. Al ver ese rostro familiar, Hurran se sorprendió tanto que dejó caer la cuchara. A partir de entonces, parecía una persona diferente. Empezó a prohibir a su hijo que asistiera al campamento de verano, porque en el fondo creía que ese profesor era un villano. Ante el extraño comportamiento de Hurran, su hijo declaró que no podía soportarlo más. Al regresar a casa del trabajo, Jae-oh fue testigo de la discusión entre madre e hijo. Sabía que Hurran debía de estar preocupada por ese profesor otra vez. Jae-oh le dijo a su esposa que ese hombre no era más que un antiguo vecino, pero Hurran sintió que su marido no confiaba en su intuición. Además, la mera visión de ese hombre cerca de su hijo la llenaba de inquietud. Sin embargo, por mucho que ella dijera, su hijo la miraba como si estuviera enferma. Al día siguiente, Jack seguía sin hacer caso a las palabras de su madre y se preparaba para ir al campamento. En cuanto padre e hijo se marcharon, Hurran se sintió invadida por el pánico. Salió corriendo inmediatamente, sin molestarse siquiera en atarse bien los zapatos. Hurran llegó al lugar donde se encontraba el campamento de su hijo. Ver a todos los estudiantes enmascarados ante ella no hizo más que intensificar su miedo. Entonces vio al profesor Kim a lo lejos, creyendo que su hijo estaba siendo maltratado. Hurran golpeó al profesor Kim con un palo, pero el estudiante que estaba junto al profesor Kim no era su hijo. Fue después de este incidente cuando su familia se mudó a su casa actual. Al pensar en esto, Hurran perdió todo deseo de tomar su medicación. Más tarde se acercó de nuevo a la vecina y le pidió ver las imágenes de las cámaras de vigilancia. Esta vez, la vecina no dijo nada y simplemente le entregó la grabación. Las imágenes revelaban claramente que su marido había salido de casa. Esto confirmaba que todo lo que su marido le había dicho antes era mentira. Al día siguiente, Hurran buscó a Yeonjin, decidida a descubrir la verdad. Quería saber el significado de las palabras que Yeonjin había pronunciado en el funeral. Yeonjin, que se estaba cambiando de ropa, le hizo un gesto para que entrara y se sentara, pero en cuanto Hurran entró, vio el pañuelo de seda idéntico sobre la mesa. Yeonjin la miró a los ojos, pero permaneció en silencio. Después, Hurran abrió la nevera y descubrió que no había nada adecuado para recibir a los invitados, así que simplemente se sirvió el helado que había sobrado de antes. Hurran preguntó, ¿fuiste tú quien envió ese mensaje a mi marido aquella noche? Yeonjin no se anduvo con rodeos y lo admitió abiertamente. Hurran estaba perpleja sobre cómo era posible que Yeonjin conociera a su marido. Sin embargo, Yeonjin le explicó que nunca había conocido a su marido. Su motivo, afirmó, era investigar ciertos asuntos. Al oír esto, Hurran exigió una explicación completa. Pero Yeonjin respondió, ¿estás segura de que podrás soportar lo que voy a contarte? A continuación, le mostró el vídeo a Hurran para que lo viera. Mientras Hurran veía las imágenes, Yeonjin no pudo evitar recordar el libro de contabilidad de su difunto marido. Sus páginas estaban densamente garabateadas con los nombres de personas adineradas envueltas en transacciones cuestionables. Entre ellas se encontraba el marido de Hurran,
Jaeo, el libro de contabilidad también registraba una suma exigida de 500 millones de wons. En ese momento, Hurran había terminado de ver el vídeo y las fotografías. Yeon-jin le preguntó, ¿sabes a qué se dedica esta chica? Hurran se limitó a mirar fijamente las fotografías. Sin decir nada, Yeon-jin continuó, este teléfono móvil se lo robó a tu marido, mi difunto marido. Hurran explicó, aunque no sé por qué mi marido tenía el teléfono de esta niña. Todo debe de ser un malentendido. Yo confiaba en mi marido. Pero antes de que Hurran pudiera terminar, Yeon-jin la interrumpió. Lo que hacía su marido no le importaba, pero ella sabía muy bien lo que hacía su propio marido a diario. Sospechaba que el marido de Hurran debía de haber sido amenazado. Hurran se negaba rotundamente a creer que su marido pudiera cometer un asesinato. Insistía en que su marido no había estado pescando en el embalse esa noche. Sin embargo, Yeon-jin se obstinaba en afirmar que estaba mintiendo. Le sugirió a Hurran que se lo preguntara a Jaeo ella misma si no lo creía, justo cuando las dos estaban enzarzadas en una discusión. Jaeo llamó, le pidió a Yeon-jin que concertara una hora y un lugar para reunirse. Sin que él lo supiera, Hurran había escuchado toda la conversación. Yeon-jin expresó su deseo de conocer a la chica del vídeo. Quería saber cuánto podía caber dentro de esa bolsa de pesca. Hurran insistió en acompañarla. Esa noche, Yeon-jin envió un mensaje de texto a Jaeo. Acordaron encontrarse en la cafetería a las 7 de la tarde del día siguiente. Hurran, actuando como si nada hubiera pasado, le pidió a su marido que le cepillara el pelo. Aprovechando el momento, se disculpó y prometió cambiar para mejor. Jaeo admitió que no debería haber levantado la voz ese día. En realidad, todo esto formaba parte del plan calculado de Hurran. A la mañana siguiente, tan pronto como su marido se marchó, Hurran le pidió prestado el coche a su vecina. Poco después, apareció en el barrio de Yeon-jin. Hoy era el día en que iban a conocer a la chica del vídeo. En cuanto Yeon-jin vio el atuendo de Hurran, no pudo evitar criticarlo. En realidad, las palabras de Yeon-jin no tenían fundamento, ya que Hurran pronto se dio cuenta de su error. Al llegar a la casa de la chica, Yeon-jin le indicó a Hurran que esperara fuera mientras ella entraba sola. Así, Yeon-jin entró sola, con su gran barriga protuberante. Hurran se quedó arriba, observando en silencio. Yeon-jin se presentó como la profesora de la chica para conocer a su padre. Afirmó falsamente que So-min había faltado a demasiadas clases, utilizando esto como excusa para comprobar si la chica estaba en casa. Pero el padre de So-min dijo que había estado ocupado con el trabajo y que no había visto a su hija en unos 3 meses. Entonces recordó que, hacía un mes, alguien que decía ser profesor también lo había visitado. Pero esa persona era claramente un hombre. Yeon-jin se sintió inmediatamente invadida por el miedo. Intentó salir frenéticamente. El padre de So-min hablaba con el mismo tono que su marido. Esto provocó instantáneamente los nervios de Yeon-jin. La comida fría y rancia que había sobre la mesa también le recordó la noche en que la golpearon. En su casa servían ese tipo de comida en aquella época. Los recuerdos aterradores la inundaron, sumiendo a Yeon-jin en un estado de frenesí. Después de romper la botella de vino, Hurran, que estaba fuera de la puerta trasera, oyó el alboroto, pero descubrió que la puerta principal estaba cerrada con llave. Sin otra opción, escaló la pared para escapar. Dentro, Yeon-jin seguía delirando. Las sucesivas conmociones dejaron al hombre aturdido. Hurran le entregó rápidamente a Yeon-jin sus zapatos para que se los pusiera. Luego alejó a la aterrorizada mujer del lugar. Solo quedaba el padre de So-min, que seguía rugiendo sin cesar. Después, Hurran le preguntó a Yeon-jin con preocupación si estaba bien, pero Yeon-jin permaneció en silencio, perdida en sus pensamientos. En ese momento, Hurran recibió un mensaje de texto de su marido. Le informaba de que tenía una cita en la clínica nocturna esa noche y que llegaría tarde a casa. En realidad, Hurran sabía perfectamente lo que su marido tenía intención de hacer esa noche. Ante sus repetidas mentiras, Hurran sentía una profunda sensación de impotencia. Mientras tanto, tras este incidente, ella y Yeon-jin se aprendieron sus nombres. Al llegar la noche, Jaeo llegó tal y como había prometido. Yeon-jin llevaba allí esperando un rato. Él fue directo al grano y le preguntó a Yeon-jin cuánto dinero quería. Para su sorpresa, Yeon-jin exigió 500 millones de wons. La expresión de Jaeo se ensombreció al instante. Ya había advertido a Yeon-jin antes. Mino había muerto precisamente porque seguía tomando decisiones equivocadas. Yeon-jin replicó inmediatamente, ¿mataste a mi marido? Jaeo respondió, si realmente creyeras que yo maté a tu marido, ¿me mirarías así? En cualquier caso, le ordenó a Yeon-jin que le entregara primero los objetos. Yeon-jin se limitó a sonreír antes de arrojar el contenido sobre la mesa. Los documentos que había dentro de la carpeta coincidían exactamente con las entradas del libro de contabilidad de Mino. Al examinar los materiales, Jaeo no pudo evitar preguntar, ¿te atreves a pedir 500 millones de wons por esto? Yeon-jin sacó entonces la fotografía y le preguntó a Jaeo si reconocía al hombre. Al darse cuenta de que su talón de Aquiles había quedado al descubierto, Jaeo respondió inmediatamente, ¿serían suficientes 300 millones de wons? Sin que él lo supiera, Hurran, al otro lado del teléfono, estaba escuchando toda la conversación. Jaeo presionó a Yeon-jin.
exigiéndole que le dijera por qué había matado a su marido. La pregunta dejó a Hurran y a Yeonjin completamente atónitas. Yeonjin entró en pánico interiormente. No, tras una larga pausa, finalmente dijo: ahora me estás acusando prácticamente de ser la asesina. Haeo sugirió que fueran juntos a la comisaría y entregaran el teléfono. De lo contrario, los extraños malentendidos no harían más que multiplicarse, agotándolos a ambos. Pero Yeonjin replicó: si todo esto es solo un malentendido mío, entonces, ¿por qué pagarías 300 millones de wons por una simple fotografía? Haeo replicó: es una larga historia. Es más sencillo encubrirlo. Pero está claro que ya te has negado. Ante esto, Yeonjin declaró: ¿esa larga historia que mencionas? Tengo la intención de investigarla a fondo. Al ver la postura decidida de Yeonjin, Haeo no pudo evitar advertirle de nuevo: no acabes como tu marido, entrometiéndote en cosas solo para salir herida. Más tarde, Yeonjin se reunió de nuevo con Hurran. Al ver a la mujer así, Yeonjin se sintió completamente exasperada. Instó a Hurran a que se decidiera, a que dijera lo que tenía que decir sin perder tiempo. Hurran preguntó: ¿de verdad crees que mi marido es el asesino? Todavía no, comenzó Yeonjin, pero antes de que pudiera terminar, el teléfono volvió a sonar. Después de colgar, llegó un mensaje del hombre. Yeonjin quedó con Hurran en un motel al día siguiente. Las dos se separaron poco después. Al volver a casa, Yeonjin se encontró a la casera enseñando el piso a posibles inquilinos. Ella siguió comiendo tranquilamente su pepino. La casera no paraba de alabar el excelente feng shui del lugar, afirmando que todos los inquilinos anteriores se habían mudado a lugares mejores. La mujer le preguntó entonces a Yeonjin a dónde pensaba mudarse. Yeonjin respondió que la habían desahuciado. La casera perdió al instante todas las ganas de quedarse. Yeonjin, por su parte, recordó las palabras de Hurran en el coche. Le preguntó a la casera si con 300 millones de wons se podía comprar un piso pequeño. La casera lo descartó como una broma. Entonces preguntó si 500 millones de wons serían suficientes. Parecía que Yeonjin estaba decidida a conseguir los fondos. Al regresar a casa, la mente de Hurran estaba llena de las palabras de Yeonjin y su marido. Por un momento, no sabía a quién creer. Mientras tanto, Haeo, ahogando sus penas en un bar, recordó el crimen. No podía comprender cómo había matado a So-min. Luego arrastró su cuerpo hasta el dormitorio y lo escondió en el armario. Más tarde, en una noche lluviosa, enterró el cadáver de So-min en el jardín de su nueva casa. En un principio, Hurran y Yeonjin habían planeado encontrar juntas a un hombre llamado Yeonseok. Bajo la influencia del dinero, Yeonseok reveló que Haeo y So-min nunca habían tenido una relación. Su intención era convertir a Haeo en su cliente VIP, por lo que hizo que So-min montara una actuación. Cuando Haeo se disponía a marcharse, se encontró inesperadamente con So-min, que apareció de repente. So-min intentó que él la llevara en coche. Haeo no picó. Así es como se tomó esa fotografía. Sin embargo, después de que Haeo se marchara, So-min permaneció aturdida durante mucho tiempo. En cuanto a por qué So-min desapareció más tarde, él no tenía ni idea. Hurran se enfrentó a Yeonjin y le preguntó por qué había hecho esos comentarios en el funeral que la llevaron a malinterpretar la situación. Para su sorpresa, Yeonjin le respondió: ¿dices que te hice sospechar de tu marido? Acusó a Hurran de desconfiar por completo de Haeo. Hurran respondió abofeteándola. La frágil amistad que acababan de empezar a construir se rompió en ese instante. Más tarde, mientras caminaba sola, Yeonjin sintió de repente un dolor abdominal insoportable. Fue entonces cuando recordó los acontecimientos del día en que mató a su marido. Antes de partir, le había echado somníferos en la bebida que él solía tomar. Así se había desarrollado la escena anterior en el coche. Contemplando a Mino inconsciente, Yeonjin concibió un plan audaz. Se sentó en el asiento del conductor y dirigió el coche hacia el embalse. Allí, empujó tanto el vehículo como a su ocupante al agua, para asegurar su propia supervivencia. Creía que su marido debía morir. Después de completar estos actos, comenzó a caer una fuerte lluvia. Tambaleándose por el camino hacia la casa de sus padres, murmuró entre dientes que su marido merecía morir. Cuando despertó, se encontró en el hospital. Hurran, consumida por la culpa, llamó a su marido, solo para enterarse de que llegaría tarde a casa debido a una entrevista televisiva. En realidad, Haeo no había ido a trabajar, sino a la casa de su padre. Parecía que este patio albergaba sus propios secretos. Esa noche, Hurran mostró las imágenes de las cámaras de seguridad y le confesó su malentendido a su marido. Haeo le explicó que, debido al reciente deterioro de la salud de su madre, su padre no dejaba de llamarle para que volviera a casa, pero él había estado demasiado ocupado. Esa noche, tenía intención de ir a pescar, pero se sintió inexplicablemente culpable. Así que salió un momento y luego volvió. Hurran le preguntó por qué no se lo había explicado antes en lugar de mentir. Ella debía saber cuál era el estado de salud de su suegra. Pero Haeo le respondió que ella fingía ignorancia y se había vuelto anormalmente sensible durante ese periodo. Por eso, todos en la casa tenían que andar con mucho cuidado a su alrededor. Incluso sacó los antidepresivos de Hurran. Hurran decidió olvidar el asunto, sin saber que su hijo había escuchado la conversación. Antes, durante la cena, Jack había comentado que mamá estaba demasiado frágil. Enfadado,
Salió corriendo, pero se encontró con la vecina. Más tarde, Jack visitó la casa de la vecina. Le preguntó si todos los niños acababan inevitablemente pareciéndose a sus padres. En ese momento, no estaba claro qué quería decir realmente Jack con ese comentario. Al día siguiente, Hurran estaba limpiando mientras escuchaba música una vez más. Inesperadamente, la escena que se desarrolló a continuación reavivó sus sospechas sobre su marido. Recordó haber encontrado esta pequeña flor durante una sesión de limpieza anterior en la casa. Y esta misma flor era idéntica a la de la funda del teléfono de Soo-min. Así que corrió al jardín y comenzó a cavar. Inesperadamente, su marido apareció una vez más. Hurran no podía entender por qué su marido seguía involucrando a su hijo en todo esto. Ante las insistentes preguntas de Hurran, su marido finalmente dejó de ocultar la verdad. Admitió que lo que ella había visto ese día no era un guante de goma, sino una mano humana. Hurran se derrumbó al instante y exigió saber si ese cadáver era el de Soo-min. Al recibir su confirmación, Hurran se derrumbó en un llanto silencioso. Le exigió saber cómo había podido hacer algo así, cómo había podido matar a alguien. Mientras tanto, Jack regresó a casa al ver la noticia del hallazgo del cuerpo de Soo-min. Hae-oh se enfureció con su hijo por destrozar a la familia. Jack declaró que había matado a Soo-min. Ese día, Soo-min, vestida con un uniforme prestado, se acercó a Jack. Jack pensó que había encontrado a su destino, pero Soo-min tenía motivos ocultos. Más tarde, fue a la casa de Jack con el pretexto de pedirle prestados unos documentos. Al ver la foto de la feliz familia sobre la mesa, la rompió deliberadamente. Jack, al oír el ruido y acudir corriendo, no solo no la culpó, sino que la ayudó a limpiar. Soo-min se sentó entonces junto a la ventana y empezó a hacer fotos. Al ver su comportamiento, Jack la instó a que bajara, pero Jack se limitó a encogerse de hombros, diciendo que no era nada, que en el peor de los casos solo era la muerte. Le preguntó a Soo-min por qué decía esas cosas. Soo-min respondió que alguien le había preguntado una vez si había estado destinada a nacer. Al oír esto, Jack, ¿qué estaba ordenando?, sintió una punzada en el corazón. A continuación, declaró que ese comentario era realmente cruel. ¿Quién tenía derecho a pronunciar esas palabras? Inesperadamente, Soo-min respondió con una sonrisa maliciosa. Se acercó a Jack y le dijo, «¿Fue tu padre quien dijo eso?». Jack se quedó momentáneamente atónito al oír esto. Le preguntó a Soo-min cómo conocía a su padre. En lugar de responder, Soo-min sacó una prueba de embarazo. Le explicó que las 2 rayas significaban que estaba embarazada. Jack le preguntó por qué le estaba mostrando eso. Pero Soo-min respondió, «Tu madre era realmente hermosa. Pero eso no importa. Yo gané». Con eso, se dio la vuelta para marcharse, dejando a Jack allí de pie, aturdido, decidido a descubrir la verdad. Jack la persiguió inmediatamente. En un momento de impulsividad, empujó a Soo-min por las escaleras. Pronto, Soo-min yacía inconsciente y sangrando en el suelo. Justo cuando Jack estaba entrando en pánico, su madre le envió un mensaje de texto. Hurran le informó a su hijo que había ido a casa de su madre y que volvería más tarde. Poco después, Hae-oh regresó a casa primero. Echó un vistazo a la chica que yacía en un charco de sangre antes de preguntarle a su hijo qué había pasado. Antes de que su hijo pudiera hablar, arrastró a la chica a su dormitorio y la escondió dentro del armario. Al descubrir la verdad, Hurran exigió saber si el niño que Soo-min llevaba en su vientre era de su marido. Hae-oh lo descartó como una simple venganza infantil, alegando que ella se lo había inventado. Había descubierto que varios amigos del hospital estaban involucrados en negocios ilícitos. En cuanto a él, solo la había visto una vez en el aparcamiento. Después de ordenar sus pensamientos, Hurran declaró que llevaría a su hijo a la comisaría para que se entregara. Inesperadamente, su marido se opuso ferozmente a ello. Intentó persuadir a su esposa, alegando que su hijo solo tenía 15 años. Pero, como madre, ella sabía exactamente qué tipo de niño era. Se negó a dejar que viviera el resto de su vida agobiado por la culpa. Al ver que esta táctica no convencía a su esposa, Hae-oh abandonó la simulación. Se declaró cabeza de familia y, por lo tanto, responsable de proteger a su familia. No podía llevar a su hijo a la comisaría y acusarlo de asesinato. Si eso ocurría, todo lo que había construido con tanto esfuerzo se destruiría. A partir de entonces, la familia viviría bajo un escrutinio constante. Le rogó a Hurran que fingiera no saber nada, para que pudieran seguir siendo una familia. Pero antes de que Hurran pudiera responder, llamaron de la comisaría. Mientras tanto, Yeon-jin también recibió una llamada de la comisaría. Cuando Hurran y su marido llegaron a la comisaría, se encontraron inesperadamente con Yeon-jin. Antes de que interrogaran a Hurran, su marido confesó que el lugar donde estaba enterrado Soo-min era el mismo lugar donde había muerto el marido de Yeon-jin. Ese mismo lugar se lo había revelado originalmente el marido de Yeon-jin. Hurran le presionó, ¿por qué el marido de Yeon-jin tenía el móvil de Soo-min? Hae-oh sugirió que podría habérselo llevado por error cuando el marido de Yeon-jin lo llevó a casa después de que él hubiera bebido demasiado. Hurran temía que Yeon-jin denunciara esto a la policía. Sin embargo, Hae-oh estaba seguro de que Yeon-jin no lo haría, razonando que sin pruebas no tendría sentido. Además, si la investigación se profundizaba, ella sería la que correría más peligro. ¿Por qué? En su opinión,
Mino había sido asesinado por Yeonjin. Después de decir esto, Haeo se preparó para ir a trabajar. Antes de irse, le recordó a Hurran que, pasara lo que pasara, él protegería a su familia y que ella debía cooperar plenamente con la investigación. Más tarde, Hurran y Yeonjin fueron interrogadas por separado sobre Somin. Tal y como había predicho Haeo, Yeonjin no había revelado el asunto del teléfono móvil a la policía. Afortunadamente, su versión coincidía bastante con la de Hurran. El testimonio de ninguna de las dos mujeres despertó las sospechas de la policía. Los agentes informaron a Yeonjin de que la muerte de su marido probablemente se concluiría como un suicidio. Su repentina dimisión, los múltiples casos pendientes y las crecientes presiones financieras de Donban apuntaban en esa dirección. En realidad, este resultado no era una buena noticia para Yeonjin. Si se dictaminaba que se trataba de un suicidio, perdería los 5.000 millones de wons del seguro. Más tarde, la policía devolvió los efectos personales de Mino a Yeonjin. Al salir de la comisaría, se encontró con Hurran esperándola. Ahora sí que debería haber terminado, le dijo Hurran a Yeonjin. Y todos nuestros malentendidos anteriores se han aclarado. Yeonjin replicó, ¿no estaba el teléfono de Soo-min originalmente con Haeo? Mi marido simplemente lo cogió. Hurran se inquietó inmediatamente. Le preguntó a Yeonjin si había informado a la policía sobre esto. En ese momento, el teléfono de Yeonjin sonó de repente. Después de colgar, se marchó apresuradamente. Al ver a Yeonjin alejarse, Hurran la siguió inesperadamente. Luego la llevó en coche a la residencia de ancianos. Resultó que su madre estaba amenazando con suicidarse de nuevo. En realidad, esa misma noche se había dado cuenta de que su hija había matado a Mino. Así que, en un momento de lucidez, había acudido sola a la residencia. Ahora su madre se encontraba en ese estado y ella no podía permitirse pagar los gastos de la residencia. Para empeorar las cosas, en ese momento crítico, el propietario le informó de que debía mudarse inmediatamente. Mientras tanto, el negocio de Haeo prosperaba. Le ordenó a su subordinado que se recompusiera y dejara de darle vueltas a ideas extrañas. El subordinado prometió apresuradamente reflexionar profundamente. Estaba ansioso por llamar a otro amigo para celebrar con Haeo. Justo entonces, ese amigo llamó por teléfono. Inesperadamente, después de colgar, el subordinado recibió una llamada de la comisaría. Aterrorizado, inmediatamente le preguntó a Haeo qué debía hacer. Sin embargo, Haeo respondió con expresión sombría, ese asunto no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Parecía que, efectivamente, había una historia oculta entre él y Soo-min. Cuando Hurran regresó a casa esa noche, descubrió que su hijo ya se había escapado. Presa del pánico, Hurran oyó entonces a su vecina llamar a la puerta. Le explicó que estaba angustiada y que cualquier asunto podía esperar hasta el día siguiente. Inesperadamente, la vecina dijo que se trataba de Jack. Poco después, la vecina llevó a Hurran al lugar donde se encontraba Jack. Hurran llegó rápidamente al piso que su hijo había alquilado. Le preguntó, ¿qué es este lugar? Jack respondió, aquí es donde vivirás a partir de ahora. Hurran se acercó a su hijo con la intención de razonar con él. En cambio, Jack le reveló a su madre la verdad sobre lo que había sucedido ese día. Había presenciado cómo su padre asesinaba a Soo-min. Resultó que Soo-min, escondida en el armario, no estaba muerta. Al presenciar esto, Jack huyó del lugar aterrorizado. Sin embargo, incluso en la escuela, su mente seguía inquieta. Durante la clase, corrió de vuelta a casa. Al regresar a la habitación, descubrió que Soo-min había desaparecido. Después de buscarla por todas las habitaciones sin encontrarla, inesperadamente presenció cómo su padre asesinaba a Soo-min junto a la ventana. Jack, que presenció todo esto, se derrumbó aterrorizado. Así, el verdadero culpable quedó finalmente al descubierto. Al conocer la verdad, Hurran no pudo evitar romper a llorar. No era de extrañar que siempre hubiera oído ruidos procedentes del segundo piso. Si hubiera confiado en su instinto, tal vez podría haber salvado a esa niña. Ahora, madre e hijo solo podían llorar juntos desesperados. Mientras tanto, Yeonjin solo cogió el móvil de su marido de entre sus pertenencias. Al regresar a casa, lo intentó varias veces hasta que finalmente lo desbloqueó. Para su sorpresa, la mujer que aparecía en la pantalla no era otra que Hurran. Maldita loca, murmuró entre dientes. Al abrir la galería del teléfono, descubrió inesperadamente fotografías de la casa de Hurran. Eran precisamente las imágenes que Mino había capturado ese día. Yeonjin se dio cuenta de algo. Inmediatamente accedió a la copia de seguridad de la galería del teléfono de Soo-min. Efectivamente, encontró una fotografía idéntica. Esto significaba que Soo-min debía de haber visitado la casa de Hurran, recordando el cuaderno que Mino guardaba antes de su muerte. En él se leía, ¿era realmente una transacción sexual? En ese momento, Yeonjin sintió que había descubierto un secreto colosal. Por eso Mino había cambiado la cantidad a 500 millones de wons. Si ella poseyera esos 500 millones de wons, no estaría viviendo esta miserable existencia. Rápidamente siguió la dirección de la residencia de Hurran. Hurran había llevado las pertenencias de su hijo a la casa de su madre. Después de descubrir el secreto en el teléfono de su marido,
Yeon-jin también encontró el camino a la residencia de Hurran. Guiada por las fotos del teléfono, exploró metódicamente la villa de Hurran, al igual que había hecho su marido antes de morir. Siguió el camino desde el césped hasta el lugar de enterramiento en el patio trasero y luego hasta la habitación del hijo de Hurran. Finalmente, Yeon-jin identificó el lugar donde se había tomado la fotografía del teléfono de So-min. Abrió su teléfono y tomó una foto, que coincidía perfectamente con la de So-min. Esto demostraba sin lugar a dudas que Hae-oh estaba implicado en la muerte de So-min. Fue precisamente este conocimiento lo que le dio la audacia para enfrentarse a ellos. Cuando terminó su recorrido, Hurran la estaba esperando. Hurran invitó a Yeon-jin a tomar el té y le comentó que su comportamiento era exactamente igual al del difunto Mino. Pero Yeon-jin replicó: «¿Cómo me abriste la puerta? Supuse que querías que entrara». Hurran respondió: «Recibí tu mensaje de texto enviado al amanecer». Resultó que Yeon-jin había reenviado el mensaje amenazante a Hurran, no a Hae-oh. Después de todo, sentía que habían compartido unos días de amistad. Hurran expresó su gratitud porque Yeon-jin la hubiera buscado y luego le indicó que abriera la bolsa que tenía delante. Cuando Yeon-jin la abrió, encontró 200 millones de wons en su interior. Sin embargo, esa suma no era lo que Yeon-jin esperaba. Después de todo, habían acordado 500 millones de wons. Inesperadamente, Hurran dijo: «Sé que los 300 millones de wons restantes te serán entregados una vez que se resuelva el asunto». En ese momento, Yeon-jin no tenía ni idea de a qué asunto se refería Hurran, y fue precisamente entonces cuando Hurran reveló su demanda. Quería que mataran a su marido. Resultó que, después de que Hurran dejara a Yeon-jin en la residencia de ancianos ese día, las pertenencias de Mino se habían quedado en su coche, así que Hurran había cogido la caja con la intención de devolverle esas cosas a Yeon-jin. Sin embargo, inesperadamente, Yeon-jin no estaba allí. En su lugar, se encontró con su madre. Así, gracias a la madre de Yeon-jin, se enteró de la implicación de Yeon-jin en la muerte de su marido. Hurran le preguntó por qué había hecho algo así. Yeon-jin no respondió, sino que afirmó que su madre tenía demencia y decía tonterías. Inesperadamente, Hurran dijo: «Debería indagar un poco más». Le dijo a Yeon-jin: «Debería saber cómo es mi marido, una vez que se proponga reabrir el caso de Mino. O, si no lo consigue, convertirte en una asesina. No le resultará nada difícil». Al oír esto, Yeon-jin entró en pánico inmediatamente. Después de terminar su té, Yeon-jin se recompuso y dijo: «Lo que estás haciendo ahora equivale a incitación al asesinato. Esta conversación por sí sola constituye un delito penal. Sería mejor que no lo volvieras a mencionar en mi presencia». Hurran replicó: «No creo que seamos tan diferentes. Al contrario, creo que solo tú entenderías mi propuesta». Luego le suplicó a Yeon-jin una vez más que la ayudara. Yeon-jin había asumido que quienes vivían en mansiones podrían ser excepcionales, pero parecía que todos eran iguales, así que le pidió a Hurran algo de tiempo para pensarlo. Después de salir de la casa de Hurran, Yeon-jin fue a la residencia de ancianos. Las exorbitantes tarifas ya la abrumaban. Inesperadamente, recibió una llamada de su cuñada. Resultó que su hermano había atropellado a alguien mientras conducía ebrio. Como resultado, los 200 millones de wons que acababa de recibir fueron directamente a su hermano. Más tarde, su madre, ahora sobria, tenía la intención de romper los lazos con Yeon-jin. No quería que su hija se ocupara constantemente de sus asuntos. En cambio, la animó a tener al bebé y vivir su propia vida. Después de su fallecimiento, bastaría con una visita. Al dejar a su madre, Yeon-jin decidió empezar de nuevo. Sin embargo, inesperadamente, Hurran volvió a su puerta. Esta vez traía el helado de fresa favorito de Yeon-jin. La escena le resultaba inquietantemente familiar, aunque esta vez se trataba de un complot para asesinar a su marido. Al darse cuenta de que Hurran estaba decidida a seguir adelante, Yeon-jin sacó la cámara de vídeo y grabó toda la conversación. Confiada en que recibiría el dinero, Yeon-jin reveló su plan. Primero, le indicó a Hurran que revelara deliberadamente el comportamiento abusivo de su marido a la vecina. Luego, debía contarle a la vecina sus acciones sospechosas. A continuación, preparó pruebas de que su marido había comprado carbón de encendido rápido. Después, hizo que Hurran utilizara el teléfono de su marido para enviarse a sí misma mensajes incriminatorios. Hurran siguió al pie de la letra las instrucciones de Yeon-jin. Una vez completados estos pasos, Yeon-jin ordenó a Hurran que borrara inmediatamente todos los registros. La fase final del plan consistía en administrar somníferos a Hae-oh y luego simular que se trataba de un suicidio motivado por la culpa. Sin embargo, el día en que se iba a ejecutar el plan, se produjo un giro dramático. Resultó que Hurran le había confiado a su marido las amenazas de Yeon-jin. Le reveló que Yeon-jin sabía de los delitos de Jack, y que, para proteger a su hijo, había decidido ocultar este secreto. Una decisión acorde con los deseos de su marido. Mientras Hae-oh cavaba el hoyo en el patio trasero, Yeon-jin recuperó repentinamente la conciencia. Hurran le entregó discretamente un cuchillo afilado. En ese momento, Hae-oh volvió a la excavación. Yeon-jin, aterrorizada,
cerró inmediatamente los ojos. Le preguntó a Hurran cómo estaba la mujer. Hurran respondió que parecía seguir inconsciente. Jaeho le dijo a Hurran que no se sintiera culpable por ese tipo de mujer y se dispuso a volver a la excavación. Inesperadamente, Hurran le preguntó de repente a su marido, ¿de verdad tenías que matar a Soo-min entonces? Jaeho y Yeon-jin se quedaron paralizados al oír esto. Ante la pregunta de Hurran, su marido, naturalmente, lo negó. Incluso replicó, ¿por qué me echas la culpa del crimen de tu hijo? Pero Hurran insistió en que había sido su marido quien había cometido el asesinato. Incluso detalló toda la secuencia de sus acciones. Incluso en ese momento, su marido seguía sin atreverse a admitirlo. Así que Hurran reveló lo que su hijo le había confiado. Jaeho no podía creer que su hijo traicionara tal secreto. Se sentía como un completo idiota. Totalmente engañado por madre e hijo, Hurran exigió a su marido que se disculpara por acusar falsamente a su hijo. Jaeho, en cambio, declaró que mataría a Yeon-jin para descargar su ira. Hurran apenas podía creer que ese fuera el hombre con el que había compartido la cama durante años. No podía entender por qué trataba a su hijo con tanta crueldad. En aquel entonces, Jack estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de sus actos. Sin embargo, como padre, él había intervenido para detenerlo. Debido a eso, su hijo había vivido atormentado desde entonces. Jaeho replicó que Jack no quería realmente asumir la responsabilidad, sino que simplemente le faltaba el valor para matar con sus propias manos. En ese momento, Hurran se quedó completamente sin palabras. Se enfrentó a su marido, incluso un chico de 15 años sabe que ha hecho mal. ¿Por qué tú no? Jaeho respondió, si te dijera la verdad, me dejarías, porque cada vez que me vieras, no solo recordarías a ese niño muerto, me verías como el asesino de tu hermana. ¿No? Pero si Jack fuera el asesino, sería diferente. Incluso tú cambiarías inevitablemente tus principios. Hurran expresó su desacuerdo, lo que poco a poco fue agotando la paciencia de su marido. Él le ordenó a Hurran que se apartara, insistiendo en que no había tiempo para discutir. Esa mujer podía despertarse en cualquier momento. Sin embargo, en el momento en que las palabras salieron de su boca, Jaeho vio que Yeon-jin se movía ligeramente. Corrió hacia ella para ver cómo estaba. Pero Yeon-jin le dio un tajo. Jaeho procedió entonces a golpear sin piedad a Yeon-jin, que estaba embarazada. Mientras Yeon-jin yacía moribunda, Hurran gritó a su marido que se detuviera. Hurran le ofreció a su marido una última oportunidad para entregarse, pero Jaeho se negó a escuchar. Hurran le exigió entonces que la dejara a ella y a Jack. Estas palabras provocaron una ira sanguinaria en Jaeho. Avanzó lentamente hacia Hurran y le dio una sonora bofetada en la cara. Así, Hurran quedó acorralada por su marido. En ese momento, la vecina de al lado vio a Yeon-jin. Mientras tanto, Jaeho se lamentaba amargamente de que Hurran no fuera indispensable como señora de este patio o como madre de Jack. A continuación, le apretó con saña el cuello a Hurran con las manos. Justo entonces, sonó de repente el timbre de la puerta. Jaeho, aterrorizado, tapó inmediatamente la boca de Hurran. Mientras tanto, Yeon-jin, gravemente herida, decidió salvarse. Al ver que nadie respondía a la puerta durante un largo rato, la vecina llamó a los servicios de emergencia. En ese momento, Hurran estaba a punto de asfixiarse. Yeon-jin, reuniendo todas sus fuerzas, rompió el cristal que tenía delante. Al oír el ruido del cristal al romperse, Jaeho finalmente soltó a Hurran. Tenía la intención de pensar en la mejor manera de lidiar con Yeon-jin. Sin embargo, inesperadamente, Hurran se levantó de repente detrás de él. Hurran finalmente se deshizo de su marido como lo haría un hijo. Poco después, Hurran fue llevada a la comisaría para ser interrogada. Contó todo, desde que descubrió el mal olor en el patio hasta los acontecimientos que se desarrollaron. La única discrepancia en su relato fue atribuir la muerte de Mino a su marido. La noticia pronto llegó a oídos de Yeon-jin. No había previsto que Hurran tomara esa medida. La policía se disculpó por haber sospechado de ella anteriormente. Al regresar a casa, Yeon-jin se preparó un almuerzo abundante. Justo entonces, recibió una llamada del agente de seguros. Como ahora se había confirmado que su marido no se había suicidado, recibiría el pago de 500 millones de wons. Después de colgar, Yeon-jin experimentó su primer episodio de náuseas matutinas. Al volver del baño, sintió que el bebé se movía por primera vez. En ese momento, las lágrimas corrían por el rostro de Yeon-jin. Quizás por fin sentía una sensación de alivio. Sintiendo las emociones de su madre, el feto se movió más activamente. Más tarde, Hurran se enfrentó a la sentencia por el asesinato de su marido. Confesó todos los cargos sin dudarlo. Solo entonces se dio cuenta de que lo que realmente quería proteger no era a su familia, sino la inquietud que tanto había deseado dejar atrás. Al salir del tribunal, Hurran se encontró inesperadamente con Yeon-jin de nuevo. En realidad, Yeon-jin la había visitado anteriormente bajo la apariencia de amistad. En ese momento, Yeon-jin se había enfrentado a Hurran, preguntándole si había planeado desde el principio eliminarla a ella y a Jaeho de un solo golpe. Pero, ¿por qué había colocado el cuchillo en sus propias manos? Hurran no lo negó, sino que respondió con otra pregunta: ¿por qué decidiste ayudarme? Seguramente esos 500 millones de wons no fueron tu único motivo. En realidad,
Estaba profundamente agradecida por haber conocido a Yeon-jin en la funeraria aquel día. Si no hubiera aparecido, Hurran podría haber optado por aislarse del mundo una vez más, convirtiéndose, en última instancia, en alguien que hacía la vista gorda ante todo. Pero ahora, por fin podía verse a sí misma. Pasaron los años. Su madre, que padecía demencia, recibió de repente unas fotografías enviadas por Yeon-jin. La Yeon-jin de hoy había comenzado un nuevo capítulo en su vida con su hijo. Además, hacía donaciones periódicas en nombre de su hijo. Mientras tanto, Hurran, liberada de prisión, había regresado a aquella casa con jardín.